dominaron por más de 10 años la categoría de los pesos pesados en el boxeo. Por primera vez en la historia, dos hermanos llegaban a ser campeones mundiales en los pesos pesados, esto en diferentes organizaciones. Ambos tienen un promedio de knockout por encima del 84%, lo que los hace uno de los noqueadores más importantes en la historia de los pesos pesados. Durante su reinado en los pesos pesados, generaron expectativa porque dos hermanos se podían enfrentar para unificar los títulos, cosa que siempre estuvo en mente de los espectadores del boxeo en esos momentos. Ambos con una vida muy similar y los dos brillantes en lo que hacían. Dos figuras del boxeo unidas en su vida deportiva y personal. Y el mayor de estos dos campeones hoy es el alcalde de Kiev, la capital de Ucrania, país que enfrenta la situación más difícil de su historia. ¿Quién creería que dos campeones mundiales, que hace poco tiempo los veíamos encima del ring, hoy se encuentren en pie de lucha, defendiendo a su país? Estos dos hermanos, unidos en el boxeo, hoy en día unen fuerzas para defender a la capital ucraniana y pelear por la tierra que los vio nacer. Esta es la historia de los hermanos Vladimir y Vitaly Klitschko. Vitaly Volodymyrovich Klitschko nació en Ucrania cuando era parte de la Unión Soviética el 19 de julio de 1971. Los Klitschko habían nacido en una familia en la que su padre hacía parte de los organismos de seguridad del Estado. De pequeño empezó a practicar el kickboxing, pero conoció más tarde el boxeo, así que a los 13 años empezó a aprender todo lo que tiene que ver con este deporte, y a sus 25 años hacía parte todavía del equipo amateur de Ucrania. El hombre, que medía 2 metros de estatura, estaba listo para los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996. Lastimosamente, Vitaly Klitschko vino a dar positivo por doping, así que fue excluido del equipo de Ucrania, pero este caso de doping dio lugar a que lo reemplazara otra persona, otro peleador con su mismo apellido y nacido en el mismo hogar. Así que a la selección de Ucrania llegó el reemplazo, Vladimir Klitschko. Vladimir había seguido a su hermano Vitaly en el boxeo amateur y, reemplazándolo en la selección ucraniana, tomó su lugar y ganó la medalla de oro de los pesos pesados. Así que, como en esta historia ya entró Vladimir, voy a contarles más sobre él. Volodymyr Volodymyrovich Klitschko nació en Ucrania en 1976, el 25 de marzo. Vladimir en 1993 ganó el campeonato de Europa Junior como peso pesado y en 1994 quedó segundo en el campeonato mundo junior en Estambul, Turquía. La vida entre Vitaly y Vladimir siempre había estado cruzada entre los dos, así que para el debut como profesional no podía ser la excepción. Vladimir y Vitaly se pusieron de acuerdo para poder debutar el mismo día. Aunque Vitaly ya tenía 25 años, no estaba viejo para ir en busca de alcanzar grandes objetivos. 16 de noviembre de 1996, Hamburgo, Alemania. En una esquina, Vitaly Klitschko frente a Tony Braham, y en la otra pelea se enfrentaba Vladimir Klitschko frente a Fabián Mesa. Vitaly ganaría la pelea en el segundo round y Vladimir la ganaría en el primer round. Así que aquí empezaba una historia entre dos hermanos que iban con mismos objetivos. Vitaly era conocido como el Doctor Puño de Hierro. Durante su carrera como profesional en el pugilismo, fue derrotado solamente en 2 ocasiones por nocaut técnico. Vitaly Klitschko empezaría una racha de 27 victorias. En medio de este tiempo se convirtió campeón mundial de la WBO, hasta que el 1 de abril del año 2000, en Berlín, Alemania, perdió contra el estadounidense Chris Breer, después de que en medio de la pelea se lesionó en el hombro. Esta sería su primera derrota, y aquí viene otro capítulo de venganza. La primera pelea que Vitaly Klitschko perdió fue frente a Chris Breer. Así que algunos meses más tarde, el 14 de octubre del 2000, Vladimir Klitschko se enfrentaría contra el que le dañó el récord a su hermano Chris Breer. Ese día la pelea se fue a los 12 rounds. El encuentro, realizado en Colonia, Alemania, terminó a favor del ucraniano y Vladimir Klitschko cobró venganza de la derrota de su hermano Vitaly. This point is so moot at this point. I have to interrupt you. It's nonsense, Harold. As Klitschko is completely dominating it. And that's the end of the fight, as Wayne Kelly seen it. El 21 de junio del año 2003 llegaría la segunda derrota de Vitaly Klitschko.
pues peleó contra Lennox Lewis. El combate sería por los títulos mundiales de la WBC y de la IBO. Klitschko pierde por nocaut técnico, además de haber recibido un corte profundo. Por otro lado, su hermano Vladimir también empezó a escribir su propia historia, así que completó una racha de 16 victorias y 0 derrotas para luchar por primera vez por el título de la CMB que estaba vacante. El encuentro era frente a Marcus McTeer, donde Vladimir Klitschko ganó por sorprendente knockout en el tercer asalto, ganando así su primer título mundial. Llegaría una fecha especial para los dos. El 8 de marzo del año 2003, pelearía Vladimir Klitschko frente a Corey Sanders, el sudafricano campeón de los pesos pesados, quien venía de una fuerte crisis, pero estaba demostrando que podía levantarse para luchar contra un grande. Ese día estaba en juego el título de la WBO. Vladimir Klitschko pelearía y perdería esa noche contra el sudafricano. Esta sería la segunda derrota para Vladimir, pero las cosas no se quedarían ahí, pues Vitaly Klitschko el 24 de abril del año 2004 pelearía contra Corey Sanders y allí cobró su venganza, dándole una paliza a Corey Sanders y ganando por nocaut técnico en el octavo asalto. Así fue que Vitaly Klitschko, el hermano mayor, defendió al hermano menor después de haber perdido una pelea. Típico, si tienes un hermano mayor y nunca salió en tu defensa, algo pasaba con tu hermano. Después del retiro de Lewis, Vitaly capturó el campeonato vacante de la CMB, pero una serie de lesiones lo indujeron a anunciar su retiro en el 2005 después de haber hecho una sola defensa, recuperando el cinturón de la CMB el 11 de octubre del 2008, convirtiéndose simultáneamente en campeones mundiales de los pesos pesados, única vez en la historia en la que dos hermanos eran a la misma vez campeones de los pesos pesados en diferentes organizaciones. De ahí en adelante, Vitaly Klitschko peleó en 11 ocasiones más, hasta el 8 de septiembre del año 2012, retirándose como campeón invicto de la WBC en los pesos pesados. Su última pelea fue en Rusia frente a Manuel Charr. En el 2013 dijo que se retiraba del pugilismo, pero en varias ocasiones ha dicho que no se ha retirado definitivamente. Se fue del mundo del pugilato con 47 peleas, de las cuales ganó 45, 41 por la vía del knockout, lo que lo hace tener un impresionante porcentaje de knockout del 87%, uno de los más altos de toda la historia, convirtiéndose en uno de los deportistas más importantes de Ucrania, quien peleó los últimos años de su carrera simultáneamente con la política desde el 2005, convirtiéndose parte activa de la política ucraniana. Vitaly en la política jugó un papel importante en Ucrania en el año 2004 en la Revolución Naranja. Por el otro lado, Vladimir Klitschko seguía escribiendo su propia historia. Perdería por primera vez contra el estadounidense Ross Purity, perdiendo el campeonato de la WBC. Más tarde, frente a Yoshi Chingangu, en 1999 ganó el título vacante de la WBA. Vladimir Klitschko siguió peleando y siguió subiendo su récord. Peleó en 69 ocasiones, en las cuales obtuvo 5 derrotas y 64 victorias. De las 64, 53 por la vía del knockout, con un promedio de knockout del 84%, también muy alto, lo que le hace honor a su apodo Martillo de Acero. En el año 2015 se enfrentó contra Tyson Fury, perdiendo el título de la IBF, IBO, WBO y WBA, y Vladimir empezaría a contemplar alejarse del pugilismo. 2 años más tarde, en el estadio de Wembley, en Londres, pelearía contra Anthony Joshua. La pelea estaba pactada a 12 rounds, pero todo terminaría en el round número 11. Anthony Joshua provocó un knockout técnico a Vladimir Klitschko. No solo fue un knockout que lo sacó de la pelea, sino también que lo mandó a alejarse del pugilismo definitivamente. 41 años, ya era justo que el ucraniano se retirara del pugilismo, así que se fue, habiéndose convertido en campeón mundial de los pesos pesados de la FIB, OMB, OIB, AMB, así como de la prestigiosa revista The Ring. Dos hermanos con un promedio de knockout asombroso, que nunca se enfrentaron como profesionales y que muchos tenían el morbo de ver dos hermanos peleando y nunca pudieron verlo. Hasta ahí todo normal. Dos estrellas del boxeo en los pesos pesados se retiraban del pugilismo, dejando una gran historia en el boxeo, pero su vida personal aún no ha terminado, así que Vitaly, como siempre ha estado dentro de las decisiones políticas en su país, decidió postularse para ser alcalde de Kiev, ganando las votaciones y convirtiéndose en el actual alcalde de Kiev. Para nadie es un secreto, a menos de que
vivas debajo de una piedra de todo lo que está pasando en Ucrania, y sería de más decirles yo en estos momentos qué está sucediendo. Vitaly Klitschko no sabía que convirtiéndose en el alcalde de la capital de Ucrania, en estos momentos de la historia, pasaría por el peor momento, el momento más difícil para la capital ucraniana. Vitaly, como líder político, iba notando que Rusia se les iba a venir encima, así que empezó a promover dentro de su ciudad a hombres que quisieran prepararse para defender a Ucrania. Hoy en día, Vitaly Klitschko encabeza la lista de los hombres que están defendiendo la capital ucraniana. Uno de sus últimos mensajes publicado en sus redes sociales dice: amigos, somos responsables de estar en pie. Nosotros con el ejército, nosotros somos la defensa, nosotros somos la justicia. Gloria a Ucrania. Те, що зараз велика трагедія. Трагедія не тільки для України, це трагедія для всієї Європи. Como en los viejos tiempos, los dos boxeadores que se subían al ring a pelear cada uno por su cuenta, pero con un mismo apellido, hoy en día se encuentran juntos, peleando por defender a su país Ucrania. Los dos han tomado sus armas desde los puntos que son más importantes, y los que eran peleadores algunos años antes, hoy se encuentran enfrentando al ejército ruso, y esperamos que todo salga bien para los ucranianos y para la familia Klitschko. Si te gustó este video, suscríbete para vernos en la siguiente entrega. Claro está, si Dios nos presta la vida. Bye.